Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Melanie Herrera, formo parte del Grupo 2 y nuestro tema es Unidad Comunista en el Bloque del Este. Resulta que los países comunistas se habían reunido en una especie de comunidad que estaba siendo encabezada por la Unión Soviética. A diferencia del bloque oriental, los países de la unidad comunista del bloque del Este habían sido forzados y obligados por la Unión Soviética a formar parte de este bloque. Hacia finales de 1948 había 9 estados miembros de la Unidad Comunista de Europa del Este, los cuales eran la propia Unión Soviética, Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y por último Yugoslavia. La organización del bloque comunista. Esta había sido diseñada por Stalin, quien se encargó de hacer de cada estado una copia exacta de la Unión Soviética, es decir, en su sistema político, económico y su sistema educativo, y el mismo plan a 5 años. Es así como vinieron distintos planes. El primero de ellos fue el Plan Molotov en el año de 1947, el cual fue creado por Molotov, un ministro ruso del exterior. Además, fue el primer paso patrocinado por Rusia hacia un bloque oriental de unión económica y también fue una de las respuestas o la primera respuesta que se dio hacia el plan estadounidense de ayuda Marshall. Debido al plan de ayuda Marshall, los rusos se negaban rotundamente a que alguno de sus satélites lo aceptara. Es así como el plan Molotov era un conjunto de acuerdos comerciales entre la Unión Soviética y sus satélites. Tenía como principal objetivo fomentar el comercio en Europa del Este. Luego vino la creación del Buró de Información Comunista, o conocido como mejor la Cominform. También fue creado por la Unión Soviética al mismo tiempo que el Plan Molotov y su objetivo era político. Era sobre todo de asegurarse que todos los gobiernos siguieran la misma línea del gobierno de la Unión Soviética. Para este tiempo, ser comunista no era suficiente, sino que el comunismo debía llevar el estilo ruso. El Consejo de Asistencia Económica Mutua, o mejor conocido como el Comecon. Este también había sido creado por la Unión Soviética en el año de 1949, cuyo objetivo era ayudar a planear la economía de cada estado. En esta organización hubo un líder muy importante, el cual se llamaba Nikita Khrushchev, el cual fue un líder ruso en el año de 1956 a 1964. Él intentó utilizar el Comecon para organizar al bloque comunista en una sola economía integrada. Resulta que en este tiempo la industria había sido nacionalizada, es decir, había sido tomada por el Estado, y la agricultura también había sido organizada en grandes granjas y estas habían sido tomadas por el Estado, por lo que el plan de este líder era que Alemania Oriental y Checoslovaquia se desarrollaran como las principales áreas industriales y Hungría y Rumania se concentraran en la agricultura. En algunos de los países de Europa del Este, los servicios de salud eran tan buenos como en algunos de los países de la Comunidad Europea, si no es que mejores. Luego se firmó el Pacto de Varsovia en el año de 1955, el cual también había sido firmado por la Unión Soviética y sus satélites, exceptuando a Yugoslavia. En este pacto habían prometido defenderse a cualquier ataque del exterior. Los ejércitos de los Estados miembros quedaron bajo el control general de Moscú. Las tropas del Pacto de Varsovia entraron en conjunto en acción contra uno de sus propios miembros, el cual era Checoslovaquia, cuando la Unión Soviética no aprobó sus políticas internas en el año de 1968.
Luego, una introducción a las tensiones que se dieron en el bloque del Este. Se dice que en la comunidad europea habían demasiados desacuerdos respecto de problemas como la política agrícola común, la soberanía de cada estado, y en los primeros años del Cominform, Moscú sentía que era su obligación tomar medidas drásticas contra todos aquellos estados que amenazaran la solidaridad del bloque comunista del Este. Tengan todos muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Odali. Yo les voy a hablar sobre las tensiones del bloque del Este. Como mi compañera anteriormente les había mencionado, yo les voy a platicar un poco sobre las medidas drásticas que tomaron estos. Como primer punto tenemos que Yugoslavia desafía a Moscú. Yugoslavia fue el primer estado en desafiar a Moscú por el líder comunista Tito, que fue el que debió gran parte de su popularidad y a su resistencia contra las fuerzas nazis que ocuparon durante el país y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se dice que Tito fue elegido legalmente como líder de la nueva República de Yugoslavia en 1945. También en 1948 rompió con Stalin, pues estaba decidido a seguir su propio ideal de comunismo, ¿verdad? Y no el de Stalin. A base de esto, estaba en contra de la centralización excesiva. ¿Qué quiere decir eso? Es como todo lo controlado desde adentro del gobierno, como todo lo organizado desde el centro. Entonces, estaba en contra de eso. Por otra parte, también estaba en contra como el plan de cómo Stalin llevaba la economía de Yugoslavia y en sus constantes intentos de interferir en los asuntos internos de esta. Esta fue una de las razones por la que Stalin sería expulsado del Cominform y su ayuda sería restringida a la economía. Entonces, con la esperanza de eso, de que pronto estuviera en la ruina como Tito, ¿verdad? Se viera obligado a renunciar. Ese era como el plan de Stalin, ¿verdad? Pero no le salió, como que lo calculó mal, ¿verdad? Entonces los yugoslavios empezaron a revertir el proceso de centralización. ¿Qué quiere decir eso? Las industrias fueron desnacionalizadas y en lugar de ser propiedad del Estado se convirtieron en públicas. Fueron dirigidas por los mismos trabajadores y fueron también dirigidas desde consejos y asambleas. En cuanto a 1955, Tito visitó Belgrado, que es la capital de Yugoslavia. Se disculpó por los actos de Stalin y se dice que la herida sanó por completo al año siguiente, cuando Khrushchev aprobó formalmente el éxito del estilo comunista de Tito. Bien, como segundo punto tenemos que Stalin actuó en contra de los líderes. Stalin no le gustaba como que alguien más llevara la contraria a su ideal, ¿verdad? Entonces lo que él hace, que la brecha con Yugoslavia dice que crecía, entonces Stalin arregló el arresto de cualquier líder comunista que fuera de simpatía para Tito y le careciera como de popularidad, ¿verdad? Para empezar, le debía puesto el apoyo de los rusos, pero por eso del trato no recibía no era como menos vergonzoso, como decía, ¿verdad? Bien, entonces les voy a mencionar algunos países y los líderes comunistas quienes fueron víctimas de Stalin prácticamente, ¿verdad? Para empezar tenemos Hungría, tenemos a Laszlo Rakim, que fue un ministro de Exterior, y János Kadar, que fue un ministro de Exterior. Dice que ambos eran comunistas y vino Stalin y dio la orden de arrestarlos. Entonces a uno de ellos lo colgaron, a otro lo encarcelaron y lo torturaron a cerca como de 2.000 personas que fueron expulsadas del partido. Eso sucedió en 1945. Luego tenemos Bulgaria. Se dice que fue el primer ministro Kozlov, fue arrestado y ejecutado en 1949. Luego tenemos en Checoslovaquia el secretario general del Partido Comunista Rudolf y otros 10 ministros más fueron ejecutados en 1952. Luego tenemos en Polonia el líder del Partido Comunista y vicepresidente Gamulka fue encarcelado por expresar su apoyo a Tito. Como les había mencionado, eran personas como que carecían del ideal de Tito o eran de simpatía hacia él. Entonces, todos esos prácticamente Tito los mandó a arrestar o a matar
o como lo he mencionado. Bueno, luego tenemos en Albania, Kose fue un premier comunista y fue retirado del puesto y ejecutado porque simpatizaba de Tito. Bueno, pero como tercer punto tenemos que Khrushchev hace diferentes vías hacia el socialismo. Bueno, después de que Stanley muere, que fue en 1953, se observaron indicios de que los estados satélites podrían tener mayor estado de libertad. Luego menciona que en 1953 pronunció un notable discurso en el 20º Congreso del Partido Comunista. Se dice que este discurso se hizo famoso porque Khrushchev solía como criticar las políticas de Stalin y parecía dispuesto a conceder como a diferentes cambios a la política que tenía Stalin, ¿verdad? Y hacia el socialismo. También se dice que Khrushchev cerró la brecha con Yugoslavia en abril de 1956, abolió el Komintern y como que irritaba a los socios de Rusia de su creación, que fue en 1947. Bueno, dejando de lado las tensiones del bloque del Este, ahora les voy a hablar sobre la crisis de Polonia. Se dice que esto sucedió en junio de 1953. Hubo una huelga general y enormes manifestaciones antisoviéticas en contra del gobierno, gracias a que los carteles exigían pan y libertad y los trabajadores protestaban por sus bajos salarios, también por los elevados impuestos y por el nivel de vida tan bajo que estaban viviendo. Eso sucede en todo el verano y se dice que en octubre tanques rusos rodearon Varsovia, que era la capital de Polonia, aunque todavía no entraban en acción. Se dicen que al final los rusos decidieron transigir y permitieron que Gamulka, que había sido encarcelado antes por órdenes de Stalin, fuera nuevamente primer secretario del Partido Comunista. Se dice que se aceptó el comunismo polaco y podría seguir siendo como su propio camino, siempre que los polacos siguieran a Rusia en asuntos externos. También se dice que los rusos confiaban bastante en Gamulka. También las relaciones entre ambos estados siguieron siendo relativamente tersas, si bien la inversión polaca del comunismo definitivamente no hubiera sido aceptada por Stalin. Se dice que Gamulka se mantuvo en el poder hasta que renunció en 1970. Ahora les voy a hablar sobre la Revolución Húngara que sucedió en 1956. Esta situación en Hungría terminó de manera muy diferente a Polonia, ya que después de la muerte de Stalin, que fue en 1953, Rákosi, líder pro-Stalin, fue sustituido por un comunista más moderado que fue Nagy. Entonces, pero a Rákosi como que no le gustaba mucho y interfirió y logró derrocarlo a Nagy en 1955. A base de que lo derrocó, empezaron como a acumularse resentimiento contra el gobierno, hasta que explotó un gran levantamiento de gran escala que sucedió en octubre de 1956. Las causas fueron múltiples. Se dice que había odio contra el régimen de Rákosi, durante el cual 200 personas habían sido ejecutadas y las otras 200.000 personas habían sido encerradas en prisiones o en campos de concentración. También se quejaban sobre el nivel de vida común que tenían, porque los líderes del Partido Comunista vivían muchísimo mejor a las demás personas, ¿verdad? También existía como el resentimiento contra Rusia, que era bien intenso. También mencionado que Rákosi fue derrocado de nuevo y Nagy fue nombrado como primer ministro. A base de eso, Nagy fue como demasiado lejos al anunciar planes para un gobierno que incluía miembros de otros partidos políticos, al hablar de retiro de Hungría en el Pacto de Varsovia, y los rusos como que no lo permitirían y no era mucho como de su agrado si Nagy llegaba a hacer eso de ese modo, ¿verdad? Entonces se decía que Hungría podría convertirse en un estado no comunista y dejarían de ser aliados con la URSS. Además, alentaría a los pueblos y a otros estados del bloque oriental a hacer lo mismo. Después de eso,
sucede que Nagy lo ejecutan. Antes de ser ejecutado le habían prometido como un salvaconducto hacia Occidente, pero no lo resucederán, entonces lo ejecutan. Luego de que pasa eso, los rusos instalaron a Kadar, si se acuerdan de ellos, como un líder nuevo húngaro. Y antes de eso, él había sido encarcelado también por Stalin. Y los rusos confiaban en Kadar, entonces se mantuvo el poder hasta 1988. Continuando con la crisis de Checoslovaquia, esta sucedió en 1968. Después de la intervención militar en Hungría, los rusos interfirieron directamente en otros lugares hasta que llegar hasta 1968, cuando pensaron que Checoslovaquia se estaba alejando como demasiado de la línea comunista aceptada. Entonces habían permitido como consideraciones entre estados y en ocasiones no imponían como planes que no fueran populares. Luego en 1962, cuando Khrushchev sugirió que cada estado debía como concentrarse en la producción de un bien específico, los húngaros, los rumanos y los polacos deseaban desarrollar una economía amplia, pero protestaron con insistencia hasta que la idea se descartó sin ningún motivo, ¿verdad? Entonces, luego sucede de que a mediados de los años 60 le tocó como el turno a los checos de ver qué tan lejos podían llegar ante los rusos y les pusieron un alto. Dice que su gobierno era dirigido por comunistas favorables y menciona a Antonín Novomy, que dice que fue como un opositor creciente y gradualmente. También hubieron como varias razones por las que se opusieron, ¿verdad? Se dicen que los checos constituían el pueblo industrial y culturalmente más avanzado del bloque oriental y habían dejado el control ruso de la economía exageradamente centralizado. También menciona que en 1918 y 1938, cuando Checoslovaquia era un estado independiente, habían gozado de libertad, pero ahora se resentían como con restricciones a la libertad personal. Se referían como como que les habían prohibido ¿cómo les puedo decir? Habían prohibido como su expresión, como la libertad de expresión. Eso quiere decir que no podían como publicar cosas en periódicos, en libros, en revistas y como que lo censuraban. También otra de las razones fue cuando el pueblo trató de organizar marchas de protestas, fue dispersado por la política y cuyos métodos eran violentos y brutales. También se dice que la situación en enero de 1968, cuando Novomy fue obligado a renunciar y viene Alexander Dubček y asumió el puesto, entonces se convirtió en el primer secretario del Partido Comunista. Vino él y junto con sus partidarios tenían un programa totalmente diferente al que el anterior tenía. Entonces, y los menciona, dice que su programa más o menos consistía en que el Partido Comunista ya no dictaría políticas, en que la industria sería descentralizada, es decir, que las fábricas serían dirigidas por los consejos laborales y no desde el capital de funcionarios. También, en vez de estar colectivizando, las granjas y las propiedades dirigidas serían cooperativas independientes. También los sindicatos tendrían más poder y se incrementaría el comercio en Occidente y habría libertad para viajar hacia el extranjero. También habría libertad de expresión y de prensa. Se alentaría la crítica del gobierno. También era muy cuidadoso en asegurar los rusos de Checoslovaquia y no abandonaría el Pacto de Varsovia y seguiría siendo un aliado confiable. Se dice que durante la primavera y el verano de 1968 este programa fue puesto en operaciones y los rusos estaban cada vez más cerca y cada vez más preocupados. En agosto las tropas
rusas y polacas, búlgaras, húngaras y alemanas orientales invadieron masivamente Checoslovaquia. Entonces viene el gobierno checo y decide no resistirse, invadiendo masivamente a Checoslovaquia. Entonces se ahorran el derramamiento de sangre prácticamente durante ese tiempo que deciden no resistirse, ¿verdad? Y eso sucede en 1956. Luego el pueblo de Checoslovaquia intentó resistirse pasivamente durante un tiempo, organizando huelgas y manifestaciones pacíficas en contra de los rusos, pero finalmente el gobierno se vio obligado a abandonar un nuevo programa. Bueno, como último punto de este capítulo tenemos el bloque comunista que avanza hacia el colapso. Se dice que la superficie de los estados de Europa del Este parecía ser controlado firmemente por los rusos, en resentimiento contra la línea dura de Moscú que estaba a punto de estallar, especialmente en Polonia y en Checoslovaquia. Como esto sucede, los divide como en distintos puntos, se los voy a mencionar. Se dice que en Polonia, Gamulka fue obligado a renunciar después de los disturbios que sucedió en 1970. Renunciando él, también renuncia su sustituto, que fue en 1980, a resultas de la inquietud de la industria. A causa de eso, el nuevo gobierno se vio obligado a permitir la formación de un movimiento sindical independentista conocido como Solidaridad. Luego, como segundo punto, tenemos los acuerdos de Helsinki, que fue en 1975, que causaron problemas en el bloque comunista. Dice que fueron firmados en una conferencia de capital de Finlandia por las naciones de Europa, excepto Albania y Andorra. También por Canadá y los Estados Unidos y Chipre. Como tercer punto tenemos que Checoslovaquia se formó un grupo de derechos humanos que se hacían llamar Capítulo 77. Esto fue en 1977, el cual durante los años 80 se tornó cada vez más directo en sus críticas del gobierno. Y como último punto tenemos que en esa época todos los resultados comunistas tenían grandes problemas económicos y muchos peores. Si bien en Occidente no muchas personas se daban cuenta de ello, en ese momento el comunismo y el bloque comunista se acercaba rápidamente al colapso de la desintegración. Mi nombre es Ángela Meléndez y les voy a hablar de por qué y cómo colapsó el comunismo en Europa Oriental. Como primer punto tenemos el fracaso económico, ya que no permitía el nivel de vida que hubiese sido factible dado a los vastos recursos económicos. Los sistemas económicos eran ineficientes, tenían bastantes restricciones, los líderes comunistas y el sistema en sí eran parte del problema. Como otro punto tenemos que Mikhail Gorbachev esperaba salvar al comunismo revitalizándolo y modernizándolo, introdujo nuevas políticas y tenía la esperanza que con los líderes más progresistas podía salvar al comunismo en los estados satélites de Rusia. Desafortunadamente para Gorbachev, una vez se inició el proceso de reforma, fue imposible controlarlo. Por otra parte, el líder de Polonia, el general Jaruzelski, estaba dispuesto a adoptar una línea dura. Pero cuando el nuevo partido sindicalista Solidaridad salió, se declaró ley marcial, lo que permitió al ejército tomar el control, vetó a Solidaridad y arrestó a miles de activistas. Pero Jaruzelski en 1983 decidió levantar la ley marcial sin riesgo y liberar a los miembros de Solidaridad. Pero los problemas seguían allí, entonces fracasaron todos los intentos por mejorar la economía. Entonces, en Polonia la revolución pacífica había terminado. Una vez que Polonia derrotó el comunismo sin interferencia de la URSS, era cuestión de tiempo para que toda Europa del Este decidiera seguir su camino. Siguiendo el ejemplo de los polacos, los líderes comunistas de Hungría decidieron irse pacíficamente. Por tanto, en marzo de 1990 decidieron celebrar sus elecciones libres. Y a pesar del cambio de nombre a Partido Socialista Húngaro, los comunistas sufrieron una derrota aplastante. Hola, mi nombre es Amanda Rivera. Yo les voy a hablar acerca de los países de Europa del Este que eran comunistas. Bueno, para empezar, los países de Europa del Este, todos estos eran dirigidos por la URSS. La diferencia de estos países con los países de Occidente es de que estos eran obligados por la URSS. En el año 1948 había 9
9 estados en el bloque comunista. Estaba la URSS, estaba Albania, Alemania Oriental, estaba también Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Yugoslavia. Con respecto a los países, Stalin decidió implementar un sistema político, económico y educativo que tendría una duración de 5 años. Todo el comercio de estos países tenía que ser exclusivamente con Rusia y se dirigía desde el corazón de la URSS, que era Moscú. En el primer plan por parte de Rusia para obtener una economía fue el plan Molotov. Este también fue una respuesta al plan Marshall por parte de Estados Unidos. Bueno, en el año 1953 muere el líder de la URSS, Stalin, y junto con él, pues la verdad, murieron el comunismo de Stalin, porque desde la muerte de él se dio como los primeros indicios a que los países satélites tuvieran una mayor libertad. En el año 1956, Khrushchev, en el 20º Congreso del Partido Comunista, pronunció un discurso que se hizo bastante famoso, el cual criticaba muchas de las políticas de Stalin y estaba dispuesto a conceder que había distintos caminos hacia el socialismo. Cerró la brecha con Yugoslavia y en abril del año 1956 abolió la Cominform, que irritaba bastante a los socios de Rusia desde la creación, que fue en el año 1947. La crisis polaca llegó en el año 1956. Había diversas manifestaciones en el país exigiendo pan y libertad. Los trabajadores protestaban por el bajo nivel de vida y la reducción de los salarios y por ende el aumento de los impuestos. Al final los rusos decidieron transigir, permitieron Gomulka, que Gomulka pues pudiera ser libre, el cual había sido encarcelado por órdenes de Stalin, que fuera él nuevamente el primer secretario del Partido Comunista. Se aceptó que el comunismo polaco podría seguir su propio camino, así como pudo hacerlo Yugoslavia, siempre que los polacos siguieran a Rusia en los asuntos externos. Polonia también comerciaba con países ajenos al bloque comunista. Gomulka se mantuvo en el poder hasta su renuncia en el año 1970. En el mismo año que Polonia estaba en crisis, Hungría pasaba por una revolución, la cual terminó de manera muy diferente. Y es que, luego de que Stalin murió, el líder de Hungría, Rákóczi, el cual era pro-Stalin, fue sustituido por un líder moderado de nombre Nagy. Pero Rákóczi siguió interfiriendo y derrocó a Nagy en el año 1955. A partir de ahí se creó el resentimiento en contra del gobierno hasta que explotó un levantamiento de gran escala en el año 1956. Nagy anunció que habían planes para un gobierno que incluiría a miembros de otros partidos políticos y habló de salirse del Pacto de Varsovia. Esto era algo que Rusia no podía permitir, porque otros países aliados también podían seguir el mismo camino que él. Entonces, el 3 de noviembre llegaron a Budapest tanques rusos que abrieron fuego, y aunque los húngaros resistieron como 2 semanas, Nagy fue ejecutado. Los rusos instalaron a János Kadar, algo así más o menos, como un nuevo líder en Hungría. Y si bien antes había sido encarcelado por órdenes de Stalin, al igual que Nagy, ahora era un aliado confiable en Moscú y se mantuvo en el poder hasta el año 1988. En el año 1986 llega la crisis a Checoslovaquia, cuando los rusos creyeron que los checos se estaban alejando demasiado de la línea comunista. Los rusos estaban cada vez más preocupados y en agosto tropas rusas, polacas, búlgaras, húngaras y alemanas orientales invadieron masivamente Checoslovaquia. El gobierno checo decidió que no resistir con el fin de evitar el derramamiento de sangre, como el que ocurrió en Hungría en el año 1956.
El pueblo checo intentó resistir pasivamente durante un tiempo, organizando huelgas, manifestaciones pacíficas contra los rusos, pero el gobierno se vio obligado a abandonar de nuevo el programa. En un corto plazo, entre agosto de 1988 y diciembre de 1991, el comunismo fue erradicado de Europa del Este. Polonia fue el primer país en rechazarlo, seguido por Hungría, Alemania Oriental y los demás, hasta que para finales del año 1991 incluso Rusia había dejado de ser comunista después de 74 años de ser comunistas.